Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar sobre la carta aporte. El día de hoy vamos a platicar de los antecedentes, del fundamento legal y de todo lo relacionado con la carta aporte. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que si quieren, conforme vayamos avanzando, las pueden ir escribiendo en el chat para al final responderlas. Bueno, pues antes de empezar y entrar de lleno al tema, me gustaría compartir con ustedes un video para que nos conozcan mejor y sepan también cómo podemos apoyarlos con soluciones ágiles e innovadoras. El mundo sigue transformándose a gran velocidad y nosotros con él, junto a cada una de las empresas que confían en nosotros para mejorar sus resultados. Somos el aliado clave para cuidar, motivar, incentivar y reconocer a las personas. Uno de los factores más importantes para que las compañías sean más eficientes y logren el éxito. En Sodexo contamos con más de 50 años de experiencia en el mundo y 40 años en México. Así, combinamos nuestro conocimiento global de lo que requieren las organizaciones, con flexibilidad y agilidad para responder a los retos y necesidades actuales de los negocios, además de anticiparnos a lo que viene a futuro. Somos un agregador digital a través de soluciones ágiles, seguras e innovadoras. Conectamos a clientes, comercios afiliados, consumidores y colaboradores para ofrecer experiencias excepcionales de beneficios, incentivos y reconocimientos, movilidad y control de gastos empresariales. En nuestros productos siempre encontrarás la respuesta a lo que necesita tu compañía. Tienda Paz, previsión social para la adquisición de despensa. Resto Paz, herramienta de trabajo para la alimentación durante la jornada laboral. Uniforme Paz, herramienta de trabajo que mejora la imagen corporativa. Premium Paz, el regalo perfecto para tus colaboradores, fuerza de ventas o clientes. Vivir Bien, programa de asistencias que ayuda a cumplir con la NOM 035 y promueve estilos de vida saludables. Teletrabajo, herramienta digital que gestiona el pago de servicios y recargas telefónicas. Wiseo, plataforma que gestiona y controla el consumo de combustible en flotas pesadas y medianas. Diligo, herramienta de trabajo que controla el consumo de combustible en flotas ligeras. Nuestra experiencia habla por nosotros. A nivel mundial somos 420,000 colaboradores. Atendemos diariamente a 100 millones de personas en 64 países. Hemos sido reconocidos como una de las compañías más admiradas del mundo y somos el 19º empleador más grande del mundo. En México, 350 colaboradores trabajamos todos los días para atender a 17,000 clientes y brindar servicio a 2 millones de consumidores con más de 200,000 comercios afiliados. Tener a Sodexo como aliado significa seguridad, innovación y agilidad. Ese es nuestro compromiso de servicio contigo y con México. Con Sodexo, mejora la calidad de vida de tu equipo, mejora tu empresa y tus resultados. Listo, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro tema y para esto el día de hoy nos acompaña Clemente Villalpando. Bienvenido, Clemente, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quisiera contarles un poco más de Clemente. Él es empresario y emprendedor del ramo del autotransporte de carga. Es originario de León, Guanajuato. Clemente hace poco recibió de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga un reconocimiento por su trayectoria de 25 años como transportista. Además, es director de Express y Carga Culiacán y en 2013 creó Transporte MX, que es una multiplataforma para empoderar a los transportistas y brindar información para la toma de decisiones. También gracias a su experiencia como transportista, ha dado conferencias, talleres y cursos para compartir mejores prácticas sobre este tema. Y bueno, hoy viene a platicarnos sobre la carta aporte. Bienvenido, Clemente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con todos ustedes, amigos de Sodexo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Yo creo que el tema más controvertido que he visto en los últimos años en el mundo del autotransporte de carga, pero realmente la idea de esta plática es hablar de los mitos, de las realidades
de las cosas que van a suceder en los próximos meses en el autotransporte de carga respecto a este famoso complemento carta aporte. Primero, quiero empezar en serio y con toda la confianza de los que se dedican al autotransporte de carga, que no tengan miedo. Estamos ya relativamente acostumbrados a los cambios en el autotransporte de carga. Somos una industria que generalmente sufre de muchas cosas todos los días, que vivimos con la ansiedad al tope, y esto, bueno, pues obviamente no es para preocuparse, es para ocuparse. Y bueno, pues vamos a platicar acerca del complemento carta aporte y qué es y por qué existe y por qué nos están obligando a hacerlo. Primero quiero hablar un poquito de los antecedentes. Miren, si bien recuerdan antes, hace algunos 8 o 10 años, un poquito más de 10 años, todavía la facturación en México no se daba de manera electrónica, se daba por medio de papel. Es decir, tú tenías una factura física, la podías hasta con una pluma llenar, la podías llenar con una máquina de escribir, etcétera, etcétera. Y hace algunos años, bueno, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, tomó la disposición de que todo el mundo tenía que facturar a través de un sistema electrónico y que le íbamos a pegar un timbre digital, una cadena digital, un timbre digital, y ahí empezó el mundo de la facturación digital y los transportistas nos adecuamos rapidísimo a esto. Y eso quiere decir que estamos pues preparados para también hacer el cambio a lo que hoy vendría siendo el complemento carta aporte, porque no deja de ser nada más y nada menos que un certificado digital. No es el único complemento que existe, les voy a platicar acerca de muchos otros, pero básicamente el complemento carta aporte es el último de los complementos que metió el sistema de administración tributaria. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas de pasajeros, el caso de las notarías, el caso de los vales de despensa, ahorita que estamos aquí hablando con Sodexo, las divisas, muchísimos negocios tienen que meterle un complemento carta aporte y voy a definir, perdón, un complemento, y voy a definir qué es un complemento. El complemento es la facturación electrónica más un complemento, es decir, un archivo digital con información adicional. Eso es el complemento. El complemento es meter información adicional a lo que es la factura electrónica. Básicamente es eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y ya bueno, vamos a entrar a lo que es a veces medio de flojera, pero tenemos que hablar del fundamento legal. La resolución miscelánea fiscal del 21, que se publicó el 29 de diciembre del 2020, hace ya un año, pues habla de estas reglas, ¿no? Aquí en la presentación que vamos a poder compartir, van a poderlas revisar, pero bueno, habla de la regla 2.718, segundo párrafo, habla de la obligatoriedad del uso de complementos publicados en el portal del SAT y todas las reglas que están viendo en esta presentación, y más otras que se vienen cambiando. Déjenme les platico que en los últimos meses han habido nuevas reformas, nuevas misceláneas, porque han tenido que irse modificando algunas cosas, reglamentando algunas cosas y también modificando las fechas de obligatoriedad de la aplicación de esta disposición. Pasamos a la siguiente y ya entraremos más en materia de lo que, bueno, ya existe, ya empezó a partir del 1 de enero del 2022. Todas las empresas de transporte ya timbramos y ya generamos el complemento carta aporte. Pero, bueno, vamos a hablar de que hay 3 meses de periodo de pruebas en el cual si te llegas a equivocar, si no lo haces correctamente bien, no tienes sanciones. Es decir, lo único que no se están aplicando durante estos 3 primeros meses del año son las sanciones y las multas. Al ratito voy a platicar de cuánto son las multas. Si ustedes también quieren platicar acerca de eso, vamos a tener aquí un chat para que nos hagan las preguntas. Y bueno, durante estos 3 meses del 22 no hay multas ni sanciones. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿a quiénes aplican o a qué aplican estos certificados, estos comprobantes fiscales digitales, los famosos CFDI? Y habla acerca, pues, de los bienes y las mercancías, las ubicaciones de origen, los puntos intermedios, los destinos, y así como el referente al medio en el que se transportan. Lo que va a tener, lo que quiere el SAT con este complemento carta aporte es tener una trazabilidad y una información todo el tiempo de lo que está pasando con todas las mercancías y bienes en el país.
también no nada más aplica a lo que es el autotransporte de carga, aplica también para el transporte ferroviario, para el marítimo, para el fluvial, aunque en México es realmente muy poco, y para el aéreo. Es decir, no nada más el autotransporte de carga, sino todos los medios de transporte tienen que ir en el complemento cartaporte, y se hace un énfasis especial en el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, porque parte muy importante de que exista esta disposición es evitar la comercialización de combustible ilegal, es decir, el huachicoleo. Pasamos a la siguiente. Bueno, es muy importante entender cómo funciona esto. Cuando la gente me pregunta, ¿y cómo implemento el complemento carta-aporte? Les digo, ustedes tienen que tener un sistema en su empresa de transporte que les genera la facturación. Y muchas empresas que están autorizadas ante el SAT para poder generar los timbres, para poder vender estos timbres, también te venden el sistema de facturación y también te venden lo que es el módulo del complemento carta-aporte. Es decir, tú no tienes que inventar nada, no tienes que contratar ingenieros, simple y sencillamente tienes que buscar un proveedor que ya tenga este servicio. Y bueno, estos son los catálogos. Los que están viendo son estos 24 catálogos. Los catálogos son, pues, apartados en los cuales cada uno va a tener lo que le llaman atributos. Cada uno de los atributos tienen datos. Algunos datos son obligatorios y algunos no son opcionales. Es decir, los que van a aparecer ahí con R son requeridos y los que aparecen con O son opcionales. Los vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero bueno, estamos hablando de la clave del transporte, la estación, estaciones, pesos, embalajes, permisos, ubicación, por eso habla tanto de colonias, localidades, la configuración del autotransporte, el tipo de carga, la configuración del autotransporte si es un vehículo de 53 pies, un full, etcétera, etcétera. Todos esos datos que muchas veces ya estaban en la carta aporte, lo único que vamos a hacer es vaciarlos en un complemento, en un CFDI diferente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. No les voy a hablar de todos los catálogos, nada más de los que considero más importantes, todos los demás se hacen de la misma manera. Esta es la parte técnica. La parte técnica son los archivos TXT y los archivos XML. Estos técnicamente son los que se hacen en el timbrado. Si ustedes recuerdan bien, cualquier factura consta de dos archivos. Un archivo es el archivo PDF, que vendría siendo pues la factura un poco más presentable como factura, con una cadena, que es una serie, un código, pues que técnicamente es una firma, un digital. Y la otra es un archivo XML. Y juntos, tanto el PDF como el XML constituyen la factura. Los archivos XML son los que se cargan en el portal del SAT y entonces ahí es donde se hace la trazabilidad. Son archivos que se cargan ahí. Estos son los que se generan en estos formatos y, bueno, son TXT o XML, ¿no? Pasamos a la siguiente. Tipos de CFDI. Hay dos CFDI, hay que entenderlo bien. El CFDI de traslado y el CFDI de ingreso. Uno va con la situación de la información de las mercancías, de los vehículos, de las ubicaciones, y otro es más en el tema fiscal de lo que es los valores y los ingresos. Vamos a leerlo textualmente. Los propietarios de mercancías nacionales que forman parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga, que circulen por carreteras federales, vía férrea, marítima, aérea, fluvial, expidiendo un CFDI de traslado con la incorporación del complemento carta-aporte. Técnicamente, ¿qué es lo que quiere decir este párrafo? Lo que quiere decir es que el CFDI de traslado te genera la legal posesión de los bienes. Es decir, cuando un transportista está trasladando los bienes de un tercero y tiene un CFDI de traslado, tiene el permiso de no tener un bien que esté a su nombre para trasladarlo. Eso quiere decir que no lo robamos, que es un producto que es de alguien más, pero ahí viene la información de quién es, de dónde es el origen, hacia dónde va, en qué lo estamos transportando. El futuro nos dará la información de si esto es correcto o no es correcto, si los complementos carta-aporte nos van a ayudar a bajar el índice de inseguridad en los robos del autotransporte, el huachicoleo, muchas cuestiones por ahí. Solamente con su implementación, solamente con su seguimiento nos vamos a dar cuenta si esto
es realmente una medida que va a ayudar al país, a la seguridad, a tener más recursos porque se van a fiscalizar más recursos. Hay muchos productos que hoy en las carreteras se están trasladando y transportando que no pagan ningún tipo de impuesto y bueno, eso es lo que está buscando tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT como otras secretarías como la de SCT, ahora SICT y también la de Seguridad Pública. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, este es el CFDI de ingreso. Les platicaba yo del traslado, que es el que te da, pues ahora sí que la legal posesión de los bienes para poderlos trasladar. Ahora, lo voy a leer también textualmente. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por carreteras federales, vía férrea, marítimo, aéreo o fluvial deberán de expedir un CFDI de tipo ingreso, el cual ampare la prestación de este servicio y al cual deben de incorporar el complemento carta aporte que únicamente servirá para acreditar el transporte de las mercancías. El CFDI de ingresos, pues obviamente va en el sentido de la prestación del servicio de autotransporte, ¿sí? Eso queda muy claro, es casi hablando de como tal, es la factura, es la parte fiscal. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un diagrama de flujo sencillito, rápido, de qué es lo que pasa técnicamente, ¿no? El usuario, es decir, una persona que tiene carga, le habla a un transportista y le dice, quiero que me transportes. Se genera un CFDI, ¿sí? Que de ingreso, técnicamente la factura, y un complemento carta aporte para la prestación del servicio. Obviamente, el cliente tiene que pagar por ese servicio. Obviamente, generalmente nunca se paga por adelantado ni previo. Es una transacción comercial que generalmente es a crédito. La empresa de transporte va al lugar, recoge las mercancías, las acredita también con este CFDI y con la carta aporte, y luego hace el traslado, las entrega en el bien o en el lugar que el complemento carta aporte le está diciendo y el cliente recibe las mercancías. Ese es el circuito, este es el flujo. Esto lo hacemos todos los días los transportistas. Esto no es nuevo. Simple y sencillamente hay unas reglitas nuevas. Y la otra es, la información que viene en el CFDI tiene que ser la misma que va a ser la real. Es decir, si tú recibes un producto en la ubicación A, tienes que poner la dirección de la ubicación A. Y si vas a ir a un lugar B, tienes que poner la información del lugar B. Y si el producto es un textil que se usa en la cabeza con elásticos, pues tienes que poner eso, ¿no? Es como el famosísimo tema de las fracciones arancelarias. Y ahorita voy a hablar un poquito más de cómo esto también empata en el tema del comercio internacional. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí es un poquito más técnico. Voy a hacer este cuadro que se puede, pues técnicamente, hacer una trazabilidad de qué es lo que se hace. Vamos a ver cómo es el funcionamiento del complemento carta aporte o el proceso de la información, ¿no? Aquí tenemos en el lado izquierdo de su pantalla, pues los datos generales, ¿no? El emisor, el receptor, los conceptos, los impuestos, la carta aporte. Y de ahí va a otro tipo de información. Una es la fiscal, una es la de personalidades, la otra es la de ubicaciones, la otra es la de mercancía, la otra es la de figura de transporte. Por ejemplo, vamos a seguir la de carta aporte, que nos va a dar el tema de ubicación y que se va a ubicación y habla de 3 posibles atributos en el futuro, que son datos que tienen que existir, que son dónde se recoge la mercancía, cuál es el destino y poner sus domicilios. Por ejemplo, en el caso de mercancías, ¿qué mercancía es? Si se está usando un vehículo de autotransporte público federal, solamente las empresas que cuentan con el permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pueden generar el complemento carta aporte. Esto lo vamos a platicar porque habían muchas empresas que intermediaban estos servicios. También le impacta el tema del outsourcing. Habían intermediarios que fleteaban, pero no tenían permisos, no podían emitir placas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso es bueno para el transportista, le quita intermediarios a final de cuentas. Y bueno, la figura de transporte, que son los verdes que están viendo aquí abajo, que es información importante, que es más susceptible al tema de seguridad. ¿Quién es el operador? Tenemos que dar de alta el nombre del operador, del conductor. ¿Quién es el propietario de las mercancías del camión? ¿Quién es, si es que está arrendado, quién lo está rentando? En fin, mucha información que tiene que ver y es inherente a la empresa de transporte. Pasamos a la siguiente. Y bueno, este es un ejemplo, el elemento origen. Es decir, vamos a platicar de estos atributos. En donde ustedes vean la O es obligatorio, ¿sí? Entonces,
tenemos que meter un atributo, es decir, son 185 atributos. Son 185 datos máximo los que se les puede meter a un embarque, pero no todos son obligatorios. Algunos pueden ser opcionales, ¿sí? Origen, remitente, nombre del remitente, la residencia fiscal, por ejemplo, en el 11 que dice Num Reg Trip, pues es técnicamente el famoso RFC. Todo esto lo hace un software, ojo, no se vuelvan locos. Todo esto lo hace un software. Y déjenme les platico aquí entre paréntesis que mucha gente piensa que pues al hombre camión lo están segregando del procedimiento del transporte, que lo quieren sacar del transporte. ¿Por qué? Porque el hombre camión no tiene una oficina, no tiene un software, no tiene documentadores. Bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte se comprometió a que antes de que sea obligatorio o que hayan sanciones, va a generar una app totalmente gratuita y que esa app la van a poder descargar los hombres camión y que técnicamente es sencilla de llenar y que con eso van a cumplir con el requisito del complemento carta aporte. Por ejemplo, si se dan cuenta, por ejemplo, la fecha de hora de salida también es otro de los campos. Vamos a pasar a la que sigue para que sigamos viendo atributos. El de destino, pues se dan cuenta el RFC del destinatario, es decir, la persona que va a recibir la mercancía. ¿Por qué se da esto, por ejemplo? Porque muchas personas, y pasa mucho en los productos agrícolas, en las centrales de abasto, que quien recibe las mercancías no está tributando en ningún régimen. Entonces ahora lo que están tratando de acotar es que, ¿sabes qué? Yo no te puedo transportar, yo no te puedo entregar mercancía si tú no cuentas con un RFC. Yo no le puedo entregar mercancías a alguien que no está tributando por simple y sencilla lógica. ¿Cómo es posible que comercies mercancías y no tienes un registro fiscal? No eres parte de lo que es el sistema tributario. Entonces, también está obligando a que quienes no están en la formalidad fiscal lo hagan porque el transportista no va a poder entregar esas mercancías a quien no lo tenga. Y bueno, estos son parte de los atributos que tienen que ver con el tema de destino, muy parecidos a los anteriores. No puedo ponerlos todos, son 185, pero bueno, voy a ir por estos primeros que creo que son los más sencillos de entender. Los demás, pues simple y sencillamente es información que se va a jalar de una base de datos que tú ya tienes previamente capturada. La siguiente, por favor. El domicilio, ustedes saben muy bien, calle, número exterior, colonia, localidad, referencia, municipio, todos estos, ¿no? Código postal, el país. Ahorita les voy a platicar en un momento más cómo funciona también en materia de mercancías internacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Mercancía, esto es importante, porque también el SAT quiere saber qué son las mercancías que se están transportando en el país. Tiene que ver con la unidad de peso, es decir, si son kilos, son toneladas, el tipo de peso bruto total, el número total de mercancías. Esto ayuda también hasta, y me lo decían el otro día, es muy difícil sacar estadísticas comerciales a través de las cámaras empresariales, a través del sistema, lo que le llamaban el CIEM anteriormente, que era el sistema de información empresarial. Ahora, a través del autotransporte de carga y los transportistas, el gobierno federal va a tener datos diarios y reales de todo lo que se mueve en el país y pues eso también ayuda para poder tomar decisiones. Pasamos a la siguiente. Y bueno, no me quiero platicar más de media hora de este tema porque si no lo vamos a hacer un poco aburrido. Quiero platicarles acerca de las conclusiones. ¿Qué técnicamente es el complemento carta-aporte? Son 185 atributos que se distribuyen en 24 catálogos, que es simple y sencillamente información. Si tú tienes una operación muy regular en tu empresa de transporte, los primeros 2 meses a lo mejor van a haber algunas variables, pero de ahí en más todo va a ser como sencillo incorporar nuevos clientes. Es un proceso que sí te saca de tu zona de confort, pero técnica y sencillamente es lo mismo ya una vez que lo empiezas a operar. Algunos son opcionales, otros son requeridos. No todos aplican a todos los transportistas. Los 185 aplican a lo mejor a veces 80, 85 aplican a un tipo de transporte. A lo mejor hay unos que son 100, 130 aplican a otro tipo de transporte. ¿Afectan a la operación del transportista? No lo afectan, no es una situación que debería
de hacer que cierres tu negocio. Si tú nunca tuviste un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fleteabas, no sé de qué manera, con qué placas, pues sí, definitivamente ya no vas a poderlo hacer porque las multas pues también existen por ahí, ¿no? Las sanciones por no cumplir sí son altas y puede, hasta cierto punto, y eso es peligroso, puede repercutir en corrupción. Eh, Me preguntaban que quién va a fiscalizar esto. Bueno, pues técnicamente quien opera la revisión de documentos en las carreteras son dos técnicamente. Uno podría ser, bueno, podrían ser tres, fíjense, porque también no sabemos cómo va a funcionar, pero podría ser la Guardia Nacional, que es la principal fiscalizadora de las carreteras. La segunda podría ser una área especializada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya existe, que es la GAET, que revisa, pues obviamente nada más el tema de autotransporte de carga, pero también existe una que es del SAT, que muchas personas no lo conocen, que es la famosa Policía Fiscal. La Policía Fiscal es parte del sistema de administración tributaria, cuentan con recursos y ellos podrían estar haciendo volantas y retenes en las carreteras mexicanas para poder revisar que el complemento carta-aporte se esté llevando a cabo de manera adecuada. Y bueno, pues obligará mucho a que el transportista que no estaba en la legalidad, que conseguía facturas o timbrados a través de un tercero, ya no lo pueda hacer. Es decir, solamente el transportista va a poder generar este complemento carta-aporte y vamos a evitar mucho a los terceros, vamos a evitar mucho a los intermediarios que realmente no le ayudaban a la industria del autotransporte de carga porque encarecían, a final de cuentas, el tema del flete. Con estas conclusiones voy a terminar por el momento. Si llegaran a haber algunas dudas, se los pido por favor que nos lo hagan saber por este medio y básicamente es lo que les quería platicar sobre el complemento carta-aporte. Como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, no hay por qué estar nerviosos de esto. Nos están dando muchísimas facilidades en términos de hacer las pruebas. El 95% de las empresas de transporte hoy en día que ya empezó el mes de febrero, ya hizo este ejercicio y ya se dio cuenta de que lo único que tienen que hacer es seguirlo haciendo. Vamos a darnos cuenta a partir de enero, febrero, marzo, a partir del 1 de abril, si lo hicimos bien o lo hicimos mal. También no crean que va a haber una cacería de brujas, le llaman por ahí, de que si no lo hiciste bien te van a multar y no va a haber manera de recurrir esas multas. No, no, la verdad no va a ser así. Tampoco el gobierno federal se va a exponer a que los transportistas cerremos de la noche a la mañana nuestros negocios y paremos la economía del país porque nos estén aplicando estas multas. Sí lo van a hacer con quienes definitivamente no quieran jalar con esta disposición porque es totalmente obligatoria. Y bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar acerca de esto y quedo pendiente de sus dudas y sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Clemente, por esta información tan valiosa y tan clara. Tenemos por aquí algunas preguntas. Cintia Linares nos pregunta, ¿y qué sabemos de las multas para los transportistas? Las multas están estipuladas en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, en el 84 en la fracción cuarta, y habla de multas, y lo voy a decir números redondos, desde 17,000 pesos hasta 93,000. Y si vemos lo que es un flete promedio en México, pues la verdad es que sí impacta. Es decir, si tú en un momento dado no cumples con la disposición y estás haciendo un flete de México a Tijuana de 80,000 pesos, te fincan 35,000 pesos de multa, pues imagínate el impacto que vas a tener en el flete. Pero eso no es lo peor es que la reincidencia podría repercutir en la clausura de los establecimientos del contribuyente, es decir, del transportista, por lo cual es muy importante que evitemos la reincidencia porque eso podría hacer que en un momento dado clausuraran tu permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no pudieras emitir placas o operar con las placas de Servicio Público Federal. Entonces es de 17 a 93,000 pesos las que son así que económicas, pero ya las otras sí son un poco más graves. Gracias, Clemente. Aquí Javier Pelayo nos pregunta, el complemento carta aporte aplica para el traslado por carreteras federales, pero también aplica para carreteras locales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también quiero preguntar, y tengo entendido que antes se solicitaban los datos del chofer
y ahora han sido emitidos por temas de seguridad. ¿Es correcto? Esas son sus dos preguntas, Clemente. A ver, la primera, las carreteras no hay problema por el tipo de carretera, porque de hecho ya no existe el término carretera local. O sea, todas las vías de comunicación tienen injerencias federales, no hay caminos, pues si es un camino privado, sí, si es, ojo, si es un reparto local, no aplica. Es decir, si tú tienes una empresa, vamos a pensar, de leche, y estás haciendo tu reparto de productos y de mercancías en una zona conurbada, no aplica. Pero si tú ya sales de una mancha urbana en donde puedes, obviamente, trasladar de un punto A a un punto B entre un mismo estado, ya te aplica el complemento carta-aporte. Y ojo, siempre y cuando estés trasladando mercancías de terceros. Si estás trasladando mercancías propias, es técnicamente, no, es más, tan sencillo, lo puedes hacer y no te impacta porque nunca tendrías que cambiar tu información porque siempre va a ser el mismo cliente. Y en el caso específico de los operadores, no, los operadores sí requieren de cierta información, es información relativamente pública. Es más, les voy a dar un pequeño ejemplo de que no existe esa secrecía de los datos confidenciales de los operadores. Un ejemplo muy claro es la app que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para escanear los datos de la licencia. Si tú bajas la aplicación que se llama Licencia Federal Digital y tienes un documento con el QR de una licencia, puedes entrar y puedes obtener los datos. Estos datos tienen que ser públicos desde el punto de vista de la Guardia Nacional, que es quien va a fiscalizar. Pero, ojo, muy importante, la carta aporte o el complemento carta aporte tiene dos maneras de presentarse. Una es con el código QR y otra es que se imprima. Se puede imprimir y en la impresión también viene el código QR. ¿Qué es lo que va a pasar si la Policía Fiscal, la Guardia Nacional o una dependencia, siempre y cuando tengan facultades y atributos, no lo puede parar la Policía Estatal, es imposible, la Policía Estatal no te puede parar y preguntarte por el complemento de carta aporte, ellos no tienen atribuciones para hacer esto, van a escanear el código QR. Y en el código QR, con una aplicación que ellos tienen, no va a ser del dominio público, se supone que tienen contraseñas estas apps, van a poder acceder a los datos de todo el complemento carta aporte. Todos esos datos tienen que corresponder con lo que están viendo físicamente, es decir, abrir la caja y ver que la mercancía es esa, que las cantidades son esas, que la licencia del operador que ellos tienen ahí a la mano constituya los datos de la complemento carta aporte. No es cierto que ya no se van a poder enseñar los datos del operador porque simple y sencillamente son datos que existen en la licencia. Y esto es importante porque si estamos tratando de combatir la inseguridad y los robos de carga en las carreteras de México, tendríamos que tener la información del nombre, apellido del operador para saber si ese es el que tiene la carta aporte y el complemento carta aporte y no es una persona que se acaba de robar el camión. Imagínate que yo voy en el camión, me paran, les enseño el complemento carta aporte y les omito la información del operador por cuestiones de seguridad o de avisos de privacidad o cualquier cosa, pero realmente esa persona se acaba de robar el camión hace un ratito y no corresponde al operador, entonces no es real eso. Y lo de las carreteras, reitero, si son traslados de servicio público federal que van de un punto A a un punto B y tocan carreteras para salir de una zona conurbada, ya aplicaría el complemento carta aporte. El consejo es quienes transporten mercancías de terceros por cuestiones comerciales tienen la obligación de generar el complemento de carta aporte, no importa si vas por una carretera federal, local, estatal. Gracias, Clemente. Tenemos aquí otra pregunta de Marco. Buen día. ¿Aplica si quiero mover materiales con los camiones propios o de la empresa o bien mover materiales a una de mis obras en proceso? El material es mío en origen y es mío al entregarse en obra. Puesto que todavía no lo entrego, no se ha cedido. ¿Aplica en estos casos? Si es una mercancía propia, no es susceptible al complemento carta aporte. No estamos vendiendo un servicio
de autotransporte de carga o servicio público federal. Hay que revisar si tus placas son placas estatales de servicio privado, es decir, pues de mis propias camionetas, no debes de hacer este servicio. Si tú estás teniendo, si ya estás haciendo estos movimientos con servicio público federal, cosa que se me parecería muy extraño, porque no tendrías por qué hacerlo, si es tu propio material, pues sí tendrías que hacerlo, porque técnicamente estás haciendo un flete, pero si es un producto propio, si es una distribución propia, no aplica. Había mucha incertidumbre con las empresas de delivery, hasta los de las motocicletas que entregan productos de los supermercados, preguntaban si iban a ser obligados para el complemento de carta aporte. La respuesta es no, ellos ni los productos propios. Gracias, Clemente. Mario nos pregunta, ¿la carta aporte aplica solo al servicio público federal? Sí, sí, efectivamente, es una disposición del Servicio Público Federal para las empresas que venden sus servicios de transporte. Ok. Carlos nos pregunta, Clemente, ¿qué pasa con operaciones de comercio internacional? Mira, es una pregunta muy interesante porque se empató todo lo que había en materia de comercio internacional. Si el modelo del complemento carta aporte se importó técnicamente de lo que se hace cuando se hace una exportación. Todos estos datos de origen, destino, tipo de transporte, son los que se hacen para operaciones internacionales. Y de hecho, se empató la fecha, porque también están obligando un complemento para carta aporte para envíos internacionales, para transporte internacional transfronterizo, y se empataron las fechas. Al transportista lo iban a obligar a partir del 1 de enero a que tuviera la obligatoriedad del cumplimiento si no tenía sanciones. Y pasan a todas las operaciones de comercio internacional a una prórroga de 3 meses para prueba. En ese momento se mueven las cámaras y las asociaciones y llegan y le dicen al SAT, oye, ¿por qué no nos empatas con la fecha de las operaciones internacionales? Y nos dieron esos 3 meses tan valiosos para que no tengamos sanciones ni multas. Y entonces es exactamente lo mismo. O sea, para una persona que transporta transfronterizamente es exactamente casi los mismos atributos. Gracias, Clemente. Bueno, aquí hay otra pregunta. Una unidad que hace 3 entregas, ¿se tiene que hacer una carta aporte por las 3 entregas? ¿Por las 3 o una por cada entrega? Fíjate que sí, eso es muy complicado y más para las empresas de consolidado y las empresas de paquetería. Las empresas que tienen transporte de puerta a puerta, de un punto A a un punto B, pues ya requieren un CFDI de traslado. Pero en el caso de cuando estás haciendo un servicio consolidado, por ejemplo, aquí que están hablando de 3 entregas, sí requieres hacer las 3 CFDI de traslado dependiendo del el destino al que van. A las 3 les vas a poner el mismo origen, probablemente hasta sea el mismo cliente, pero quiera que le entregues en 3 lugares diferentes. Si son diferentes clientes, obviamente vas a tener que cambiar eso, pero sí, efectivamente, si en un camión traes 3 entregas, requieres de 3 CFDI de traslado diferentes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta. Eh, ¿Implica carta aporte a la empresa que mueve materiales de su almacén central a otros estados en unidades propias de la empresa? Sí, sí, porque ahí sí ya estás haciendo un transporte. Ahora, ojo, es muy importante saber eso, porque mira, no sé si la persona que está haciendo esta pregunta, pasa mucho que dicen, son empresas del grupo, pero si el que recibe es una persona moral distinta al que envía, ya ahí hay una operación. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos hablando de que Volkswagen de México es un grupo, pero dentro de su grupo tiene uno que se llama distribución, o a lo mejor hay una empresa que está en Baja California y se llama diferente y estás haciendo un traslado, sí, sí te lo van a pedir. Sí necesitas llenar el complemento carta aporte para operaciones que requieran entre diferentes personas morales traslados de largo alcance. Sí, sí aplicaría. Ok, tenemos aquí otra pregunta de Marco. Cuando compro un material, este viene facturado con un código de artículo. ¿Este mismo es el que deberá aparecer en la carta aporte que genera el proveedor del servicio o podría ser un código diferente? Pues mira, lo que pasa es que el código no es como tal el requerimiento. El requerimiento es la manera en la cual, y volvemos a lo mismo, lo empataron y lo copiamos fue el tema de las fracciones arancelarias.
Para quienes no sepan qué son las fracciones arancelarias, es una clasificación de mercancías. Entonces, existe esta clasificación de mercancías en la cual, bueno, pues obviamente nosotros tenemos un catálogo y sabemos exactamente sobre qué fracción arancelaria o qué catálogo vamos a poder meter este tipo de mercancías y nos vamos a tener que abocar al que te están dando. Acuérdense que hoy por hoy el sistema de administración tributaria, a la hora de que tú facturas, ya tiene catálogos de productos. Esos catálogos de productos o servicios son los que se están empatando con esto. No tenemos que inventar el hilo negro. Si tú compraste el producto que viene en la factura y tiene un catálogo de producto, acuérdense que son dos variables. Una, la de unidad, es decir, si son bultos, si son kilos, si son lo que sea, ¿no? Litros, lo que sea. Esa es la unidad de medida. Y la otra es la clave de producto. Entonces, esas dos son las que se van a tener que meter en el complemento carta aporte porque es el idioma del sistema de administración tributaria. Gracias, Clemente. Aquí hay otra pregunta. Se menciona que se entiende que se cumple con las disposiciones fiscales quienes emiten carta aporte con errores durante estos 3 meses de prueba. ¿Esto quiere decir que pudiera ser sancionado por alguna otra autoridad federal involucrada? ¿Solo limita a autoridades fiscales? Ahí te va. No, no, porque seguramente además de que esto, pues mañana el SAT saca una resolución miscelánea adicional y le da permiso a los militares, ¿no? A hacer esto. O sea, hoy por hoy, quien nosotros transportistas creemos que van a llevar la parte más fuerte, la fiscalización de este complemento carta aporte es la Guardia Nacional. Suponemos que de ahí se van a apoyar porque obviamente son los que tienen la mayor facultad o de despliegue a nivel nacional para poder lograr esto. Esto también se va a parecer un poquitito a lo que se llaman retenes de pesos y dimensiones. Los famosos retenes de pesos y dimensiones que hace la GAET, que es la área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que revisa que las configuraciones de los camiones no se pasen en peso, en dimensiones, etcétera, etcétera, las básculas, pues lo hace la SCT. También a lo mejor en un momento dado van a haber retenes que van a estar apoyados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Fiscal en un momento dado y la Guardia Nacional. A mí lo que me preocupa de esto es que durante el primer mes de enero, que es donde nosotros ya empezamos a generar los primeros complementos carta aporte, no hemos tenido revisiones sin sanciones. Debería de existir hoy en las carreteras una serie de retenes que no pueden sancionar ni multar, pero que sí pueden revisar los documentos. Esperaríamos que el gobierno federal genere estos retenes, genere estas volantas, o que te paren en carretera y que revisen esto y que le puedan dar una retroalimentación. Pero eso solamente nos indica que el personal que va a estar fiscalizando el cumplimiento del complemento de carta aporte todavía no está capacitado y eso es muy peligroso y eso es muy malo, porque eso va a desembocar en corrupción. Gracias, Clemente. Ana Ortega nos pregunta, somos una constructora, realizamos movimiento de maquinaria, el tráiler y las máquinas que se mueven son del mismo dueño. ¿Requiero carta aporte? Si es un movimiento relativamente local, no. No, a ver, no requieres carta aporte porque no estás fleteándole un tercero. Así de fácil. O sea, el complemento carta aporte es un complemento que se hace en la carta aporte. Si tú estás usando un camión de la constructora, va la maquinaria de la constructora, el empleado que maneja el operador es de la constructora, no requieres de un complemento carta aporte. O sea, si son vehículos propios con bienes propios, no requieres ningún tipo de complemento carta aporte. Desafortunadamente, mucho pues así que desconocimiento por parte de muchas autoridades va a generar que los paren en algún momento y les pidan el complemento carta aporte, pero lo importante es que tengas el fundamento. Y el fundamento más claro es que no existe una carta aporte. Tú no haces una carta aporte cuando trasladas tu maquinaria de un punto A un punto B, el punto donde se está haciendo la construcción. Muchas veces el tipo de vehículo que es una retroexcavadora, un bulldozer, pues no te lo llevas en la carretera, lo subes a un loboy y de ahí lo trasladas. Ahí no estás haciendo un flete, no estás haciendo una carta aporte, por ende no es obligatorio el complemento carta aporte.
Listo. Muchísimas gracias, Clemente. Ya fueron todas las preguntas. Te agradezco nuevamente por tu tiempo, por acompañarnos hoy y por compartir esta información tan valiosa y relevante con nosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron a esta transmisión y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias.